Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Los invito inmediatamente para que nos ubiquemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 3. Solamente quiero detenerme en una parte de este versículo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es una profecía. El apóstol San Pablo está hablando sobre tiempos que vendrían. Él está hablando de los hombres de los postreros días, los postreros tiempos. Y está hablando de unos personajes, de unos hombres de la población del mundo, cómo se iba a degradar de tal manera. Dice: debes saber esto, que en los postreros tiempos o días vendrán tiempos peligrosos. Y acto seguido dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El apóstol San Pablo dijo que este tipo de personas con este carácter que el apóstol está revelando en esta ocasión, dice que se iba a multiplicar en los últimos tiempos en la población del mundo como una plaga maligna, como una cizaña sembrada por el maligno, por el mismo diablo, y que sería una cuestión de tipo moral, de tipo espiritual, que cambiaría la mente de los hombres, que cambiaría los sentimientos de los hombres. Es como algo que el hombre perdería el sentido de la humildad, del humanismo, de la bondad, para convertirse en alguien cruel, alguien sanguinario, maligno, aborrecedor de lo bueno, aborrecedor de Dios. Y acto seguido el apóstol le dice a Timoteo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esa misma razón, porque los hombres iban a desear y ansiar siempre lo malo, y le iban a dar la espalda a Dios y a perder todo interés por las cosas de Dios, por las cosas del alma, del espíritu. Y le recuerda a Pablo a Timoteo cuando le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero lo invita a que persista en las cosas de Dios. Dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que para ser salvo se necesita ser sabio, pero no sabios de los sabios que conocemos de este mundo,
que saben mucha historia, mucha letra, mucha filosofía, mucho materialismo, de la sabiduría de este mundo. Esa no es la sabiduría de la cual habla el apóstol, porque San Pablo dice que esa sabiduría termina siendo mala y termina tomando malas decisiones. Los hombres tomarán malas decisiones con esa sabiduría, la de este mundo. Dice que por la sabiduría de este mundo el hombre no conoció a Dios, porque si hubieran conocido a Dios o a Cristo, nunca hubieran conocido, nunca hubieran despreciado o matado al Señor de la gloria. Entonces, es una sabiduría espiritual, una sabiduría que emana del Evangelio y que produce el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, la sabiduría espiritual que transforma al hombre, regenerándolo y volviéndolo a la santidad y a la comunión con Dios. Entonces dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mientras hay hoy en día hombres que mejoran sus condiciones y sus inteligencias en el arte de la guerra y del mal, en el vicio, en el pecado, cada día el hombre mejora sus capacidades de astucia en las cosas malas para hacer el mal. El Evangelio perfecciona al hombre, prepara al hombre para lo bueno y para la vida eterna y para una sana relación con Dios y una sana relación con el entorno, o sea, con el prójimo. Dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el apóstol San Pablo continúa en su encargo a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios. Es como una palabra terminante, con autoridad y como de alguien que se va a morir, porque Pablo en este momento ya se encontraba pronto a ser ejecutado por el César, el emperador romano, y es como si dijéramos en esos momentos últimos de la muerte. Entonces le encarga este gran encargo, le hace este gran encargo con una altísima urgencia y responsabilidad. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le dice por qué es importante no solamente celeridad en esto, sino responsabilidad en el cumplimiento de un santo deber, de una divina misión, de una célica misión que Dios le ha encomendado
a Pablo, pero ahora Pablo se la delega también a Timoteo y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán, o sea, no van a soportar un tiempo cuando la humanidad ya no quiere saber de Dios, ya no quiere oír la voz de Dios, ya no la tolera en su vida, ni en su hogar, ni en sus conceptos teológicos o religiosos o apostólicos o espirituales. La persona le cierra todo espacio a la voz de Dios para escurrirse por caminos de oscuridad y por caminos de error. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, amigos que me escuchan esta noche, o que probablemente tendrán que ver con este mensaje, nos encontramos ya en esos tiempos, ya estamos viviendo en este momento. Quisiera hacerles un resumen. Se dice que la población del mundo, o sea, las religiones del mundo son aproximadamente un cálculo así de 4.000 religiones en el mundo. Y se dice que el 59% de esa población, o sea, de la población del mundo se declara religiosa, o sea, estaríamos hablando de aproximadamente unos 4.800 o 5.000 millones de personas en el mundo se declaran religiosos. Y vamos a analizar un poquito o hablar de las 5 religiones que consideran que son las más grandes en el mundo. Está el sinteísmo con 104 millones, el budismo con 480 millones, el hinduismo 1050 millones, el islam 1600 millones y está el cristianismo con 2200 millones. El cristianismo se encuentra dividido en otras ramas, por ejemplo, los anglicanos, los ortodoxos, el protestantismo 900 millones y los católicos 1214 millones. Pero ¿qué pasa con eso? Tener religión es ser salvo. Tener una religión o una creencia es tener asegurado el pasaporte al cielo. Tener una religión es tener a Dios en la vida, tener a Dios en el hogar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Jesucristo vino, nació en un mundo religioso y vivió en ese mundo religioso. Y ese mundo religioso lo mató, lo asesinó, lo llevó a la cruz. Ese mundo religioso se puso de acuerdo. Oiga, un mundo que no se pone de acuerdo para el progreso, para el bienestar, para suplir las necesidades más urgentes de la población en salud, en educación, en bienestar, laborales, en vías, en comunicaciones y en tantas cosas. El mundo no se pone de acuerdo en lo absoluto. De ahí que nosotros somos testigos de un mundo dividido entre norte y sur, entre oriente y occidente, un mundo dividido entre ricos y pobres, un mundo completamente dividido y fragmentado, porque no se ponen de acuerdo para las cosas mínimas y necesarias de esta vida. Pero cuando se trató de perseguir al cristianismo, el mundo sí se puso de acuerdo.
Judíos, griegos y romanos se pusieron de acuerdo. Y cuando se trató de llevar a Cristo a la cruz, también se pusieron de acuerdo. Judíos, griegos y romanos se pusieron de acuerdo para dar su veredicto y llevar a Cristo a la cruz. Pero para las cosas de Dios, para las cosas del alma, las cosas eternas, para las cosas buenas que corresponden a la salvación y que corresponden al reino de Dios, en eso el mundo no se pone de acuerdo. Está completamente fragmentado. Entonces tenemos una población que se dice cristiana de 2.200 millones. El Islam de 1.600 millones. El hinduismo 1.050 millones y entre muchos otros. Pero entre esas religiones no están de acuerdo. Ni siquiera el cristianismo como tal está de acuerdo. Está fragmentado, está dividido y están en oposición unos a otros. ¿De qué habla el apóstol San Pablo aquí? Habla de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y acto seguido dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es el momento. Este es el tiempo que estaba profetizando el Espíritu Santo en este momento. Este es el momento. La gente no tolera el Evangelio. La gente no quiere saber de Dios. La gente se ha volcado hacia la apostasía y hacia la increencia, hacia el ateísmo, hacia la inmoralidad, hacia el pecado, hacia el vicio, hacia la degradación. Se ha ido en pos de aquellos caminos oscuros y peligrosos, pero no quieren tolerar, no quieren recibir, no quieren aceptar, no quieren dedicarse ni siquiera por un momento a escuchar la voz de Dios. Pero hay algunas otras profecías que nos hablen de esto. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. Dice un profeta que vivió por allá unos 650 años antes de Jesucristo y dijo estas palabras: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hoy se predica el Evangelio con muchas dificultades. Hay muchas penurias y dificultades para predicar el Evangelio, y sobre todo si se trata de predicar la sana doctrina. La gente lo que no tolera es la sana doctrina. Pueden hablar religiones, porque hay religiones, 4.000 o más de 4.000 religiones en el mundo. Pueden hablar de religión y de dioses y de diosas y de mitologías y de credos. Pueden hablar de todo eso y el mundo lo tolera, pero el mundo no tolera la sana doctrina, la palabra pura, la palabra excelsa, la palabra de Dios. Eso es lo que va a escasear. Eso es lo que lentamente va a encontrar todas las puertas cerradas. La sana doctrina, la bendita palabra de Dios, la palabra que hace perfecto al hombre para la vida eterna, la palabra que regenera, que cambia, que transforma, la sana doctrina que hace al hombre puro, preparado para la vida eterna. Esa es
la palabra que va a escasear en el mundo porque va a ser perseguida. La Sagrada Escritura dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad y dice que se manifestará el anticristo, un hombre de pecado que aparecerá en los últimos tiempos. Y dice la Biblia que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, usted que me está escuchando esta noche, aproveche los últimos rayos de luz que el Evangelio le está ofreciendo. Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estamos hablando una doctrina pura, una doctrina santa, una doctrina redentora. Estamos predicándole esta noche y usted debe creerla, debe recibirla, debe amarla, debe obedecerla, debe aplicarla a su vida y conservarla con gratitud en su corazón. ¿Por qué? Porque esa doctrina va a escasear de tal manera que los hombres, dice la Biblia, que irán errantes de mar a mar, de un lado para el otro discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán, o sea, palabra sana, palabra pura. Oirán muchas religiones y oirán muchos predicadores y oirán muchos excelentes teólogos exponiendo palabra y filosofía y teologías y doctrinas, pero la palabra de Dios no, porque el mundo le ha cerrado el corazón a Dios. Hay una escritura donde el Señor llamaba allá a la iglesia en la Odisea y decía, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está a un lado y Dios está afuera, llamando hoy, suplicando hoy, está gritando en las plazas. Dice la Biblia que Dios tiene predicadores, Dios tiene apóstoles, Dios tiene profetas, Dios tiene evangelistas, hombres y mujeres que predican el evangelio, la sana doctrina y que suplican. Dice el apóstol San Pablo que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y rogamos a las multitudes que se conviertan a Dios. Pero todo eso está escaseando. Cada día todo eso va a escasear más y más hasta que la iglesia es levantada, hasta que el Señor viene por su iglesia y este mundo queda a merced del demonio, a merced del anticristo. Este mundo quedará sumido en la oscuridad. Te estamos diciendo que el mundo se encuentra convulsionado y en una crisis. Estoy hablando a los colombianos hoy. Miren cómo está nuestro país, cómo están nuestras ciudades. Mire cómo está el odio que pulula por las calles. Mira cómo está este país, cómo hay incendio y odio y destrucción y llamas por todas partes y cenizas. Y las autoridades maniatadas que no saben qué hacer ante un desbordado vandalismo y una maldad exagerada
del corazón humano. Ese corazón humano es el que va a hacer que un día este mundo explote en el Armagedón. Allá se van a encontrar todos los odios y todas las venganzas y todos los horrores de un mundo que despreció a Dios y que no quiso oír la voz de Dios. Te estoy diciendo que te conviertas a Dios, que te arrepientas y que aproveches la oportunidad que Dios te brinda esta noche. En tanto que está la luz entre vosotros, andad en ella para que no os sorprendan las tinieblas. Dios te bendiga.